Tenía 13 años allá en 1966. En esa ocasión, estaba de visita en el rancho de unos tíos, hermanos de mi papá, ubicado en un lugar apartado del estado de Guanajuato. Recuerdo que eran unas vacaciones de fin de ciclo escolar. Ahí, en el rancho, tenía 2 primos y una pequeña prima de 9 años. Me llevaba muy bien con ellos, los días se me hacían cortos porque siempre estábamos haciendo algo, ya sea cosas del rancho o jugando por ahí. Uno de mis primos, Javier, el más grande, siempre intentaba asustarnos diciendo que una mujer se aparecía junto a la vieja noria clausurada que había en el rancho. Según él, mi abuela le había contado la historia de lo que había sucedido en ese lugar muchos años atrás. Atraparían a una bruja, o al menos a una mujer acusada de brujería. La habían linchado en el pueblo porque la culpaban de la desaparición de 3 niñas. Como no podían matarla, la llevaron hasta ese pozo y, amarrada de pies y manos, la dejaron caer, escuchando sus gritos amenazantes. Taparon el lugar, dejando a la bruja atrapada, y jamás volvieron por ahí. Muy cerca de esa noria había un angosto camino. Las pocas personas que llegaban a pasar aseguraban haber escuchado gritos horribles y que la figura de una mujer los perseguía por algunos metros, sobre todo si era de noche. Con el paso de los años, todo quedó en el olvido. Tiempo después, vendieron esos terrenos. Mis abuelos los compraron porque se los dieron muy baratos. Cuando empezaron a levantar el rancho, notaron que en esa parte no salía la hierba. Además, ese pedazo de tierra donde estaba el pozo era mucho más caliente que el resto del terreno. Algunos rancheros, sobre todo los más viejos, al saber que habían adquirido esas tierras, les contaron la historia de la bruja, asegurando que era real y pidiéndoles que tuvieran cuidado y nunca destaparan el pozo, porque la bruja se podía salir. Pero mis abuelos no creían en eso. Además de ser cierta la historia, esa mujer tendría muchos años de haber fallecido. Lo siniestro viene después. Cuando ya estaba el rancho, mi abuelo construyó la letrina precisamente a unos cuantos metros de esa noria abandonada. Mi abuela comenzó a escuchar gritos que salían de adentro del pozo y, cuando iba al baño, le tocaban la puerta. Además, por las noches empezó a aparecer una mujer vestida de negro que lloraba y gritaba por ayuda. Por todas esas manifestaciones, dejaron de ir a ese lugar por las noches. Supuestamente, habían pedido el apoyo del padre de la iglesia del pueblo, pero nunca se presentó. Con el paso de los años, mis abuelos murieron, pero las apariciones, así como los gritos, siguieron. Mis tíos se quedaron con el rancho. También ellos de vez en cuando miraban sombras que caminaban por ese lugar. Después, con el tiempo, mis primos habían visto un bulto que se movía. Estas y muchas otras cosas horribles nos contaba mi primo mayor antes de dormir. Nos ponían algo nerviosos, solo que ese verano comenzaron a suceder cosas muy raras. Mi prima pequeña, Isabel, se comportaba de manera extraña. Durante el día, se quedaba parada mirando rumbo a la noria, luego reaccionaba de repente, como si despertara después de un trance. Una vez que la miró mi tío, le preguntó qué le pasaba. Mi prima no le contestó, solo lo miraba asustada. Lo pasaron por alto. Otra cosa extraña que empezó a suceder fue que Isabel hablaba sola, movía los brazos y reía. Al principio, pensaron que platicaba con su muñeca, pero hubo ocasiones en que se escuchaba otra voz y no había nadie más con ella. Esa situación me comenzó a dar miedo. Aunque mis tíos aseguraban que no pasaba nada, decían que mi prima actuaba así porque tenía un amigo imaginario. Por las noches, la escuchaba reírse, pero estaba dormida. Además, decía malas palabras, siendo que eso no se les permitía. Yo solo estaba de visita, por eso no me atrevía a opinar, pero era evidente que algo malo le pasaba y nadie le ponía atención. A mis tíos les gustaban mucho los perros, por lo mismo, tenían 4 en el rancho. Una madrugada, aullaban muy raro, como en forma lastimera.
Por lo mismo, me desperté escuchándolos. Al enderezarme, noté que mi prima salió de su cuarto. Se me hizo muy raro porque ella no se levantaba por las noches. Además, le tenía mucho miedo a la oscuridad. Por eso decidí buscarla para ver qué le sucedía. Pensé que tal vez estaba caminando dormida. Salí de la casa y la vi atravesando el patio. Estaba descalza y en camisón. Pensé que iba al baño, pero no podía ser, porque nadie iba durante la noche. Eso era realmente muy extraño. Cuando vi que se dirigía hacia el pozo, la vieja noria abandonada que se encontraba a unos 5 metros de la letrina, me sorprendió. Me fui despacio detrás de ella. La miré sentarse en una piedra frente a la noria y en medio de la oscuridad comenzó a hablarle a alguien. Aunque no veía a nadie más, podía oírla susurrar como si estuviera en una conversación con una persona, pero no quería que nadie la escuchara. Iba a ir a asomarme, pero me detuve porque verla y escucharla hacer eso me causó escalofríos. Mejor me regresé para hablarle a mis primos. Todo el camino de regreso rumbo a la casa sentía algo raro en mi nuca, como si alguien viniera detrás de mí mirándome fijamente. Antes de entrar a la casa, volteé rumbo a la noria. Desde ahí podía ver la silueta de mi prima parada junto al pozo. No era ella la que me seguía. Desperté a Julián, uno de mis primos, y le dije lo que pasaba. Cuando por fin entendió lo que trataba de explicarle, se levantó. Fuimos primero a revisar la cama de mi prima Isabel. Para mi sorpresa, ahí estaba dormida. Mi primo se me quedó mirando y me dijo que, como broma, era muy mala. Para no entrar en aclaraciones, mejor me quedé callado. No tengo una explicación para saber cómo regresó tan rápido. Por la mañana estuve al pendiente de lo que hacía mi prima sin que nadie se diera cuenta. La observé, pero no hizo nada raro, ayudó en la casa, habló y jugó con su vieja muñeca de trapo que siempre cargaba, pero fue todo. Al llegar la noche, entonces sí la miré rara. Estaba más pálida y a cualquier cosa se le quedaba mirando fijamente. Cuando se topaba con mis ojos, los evitaba. Parecía que se daba cuenta de que yo estaba al pendiente de ella. Esa noche me quedé vigilante. Ya por la madrugada, vi que salió de la casa. Le iba a hablar a mi primo Javier, pero lo pensé porque tenía el sueño muy pesado. De aquí a que se levantara, perderíamos mucho tiempo. Como la noche anterior, la seguía a algunos metros de distancia. Mientras yo me escondía en el tronco de un árbol, Isabel se paró frente a la noria y comenzó a hablar. Primero en voz baja, después de manera normal. Aunque podía escucharla, no lograba entender lo que decía. Me sorprendí cuando se acercó al pozo y levantó una de las maderas que tapaban la noria. Se arrimó tanto que pensé que se lanzaría al fondo. Le quise gritar, pero no me salió ningún sonido de la garganta. Mi prima se inclinó tanto al interior del pozo que parecía que intentaba sacar a la fuerza algo de la noria. Yo miraba a lo lejos, sin poder hacer nada. Mi prima se enderezó, tapó la noria con la madera y volteó hacia donde yo estaba. Después de unos minutos, caminó de regreso. Pasó cerca de mí, como a 2 metros. Pude darme cuenta de que no estaba dormida. Iba sonriendo hasta que entró a la casa. Pude reaccionar, estuve tentado de ir a fijarme qué había en el interior de la noria, pero estaba todo tan oscuro que el miedo de lo que había visto me contuvo. Mejor regresé para acostarme de nuevo sin decirle nada a nadie. Obviamente, esa noche no pude dormir bien. Al siguiente día, por la mañana, fui al baño y volteé hacia el pozo porque sentía una vibra extraña. Todo estaba bien tapado, como si nunca lo hubieran abierto. El tiempo que estuve en la letrina me pasé nervioso, imaginando que alguien iba a tocarme la puerta, como le pasaba a mi abuela. A partir de ahí, las siguientes 3 noches, Isabel hizo lo mismo, se levantaba por la madrugada con su camisón blanco, cruzaba todo el patio trasero, llegaba frente a la noria y allí se sentaba, tal vez una media hora.
Hablaba con alguien que yo no podía ver. Luego levantaba un pedazo de madera que cubría la noria y metía medio cuerpo, después regresaba sin hacer ningún ruido y se volvía a acostar. Sabiendo que aquello, más que extraño, era muy peligroso, hablé con mi tía. Buscando las palabras, le platiqué lo que sucedía por las noches. Al principio no me creyó, pero al verme tan serio, supo que estaba pasando algo raro. Mi tía, preocupada, la mandó llamar y de paso a mis primos, sin mencionarles que yo la había puesto al tanto. Le preguntó varias veces a Isabel con quien hablaba por las noches. Ella, sorprendida, solo respondía con una sonrisa nerviosa. Luego, entre dientes, dijo que con la muñeca. Esa respuesta no tranquilizó a la familia porque presentí que no era verdad. Isabel salió a jugar y mi tía habló con nosotros tres. Preocupada por lo que sabíamos del pozo, nos pidió que cuidáramos a la niña, por eso decidimos vigilarla todos más de cerca. La siguiente noche, igual se levantó. En ese momento, no salí detrás de ella, preferí despertar a Javier y a Julián para que la vieran con la intención de entender lo que estaba sucediendo. Mis primos y yo la seguimos sin ser vistos. Nos escondimos tras los árboles, a unos 5 metros de ella, observando cómo Isabel se acercaba nuevamente a la noria y se sentaba en la piedra. Empezó a platicar. Esta vez pudimos ver claramente lo que hasta entonces había sido un misterio. Del fondo oscuro de la noria salió una mano tan flaca que parecía de un esqueleto. Tomó de un brazo a mi prima y la jaló hasta casi meterla al pozo. Al ver aquello, me causó tanta impresión que estuve a punto de correr. Mis primos estaban tan aterrados que no podían moverse. Mientras nos mirábamos entre nosotros, algo pasó porque Isabel gritó y corrió rumbo a la casa. Ni siquiera la vi pasar, estaba mirando el pozo porque lo que estaba ahí adentro sacó la otra mano. De repente, las manos se desaparecieron como si se hubieran resbalado y caído al fondo. Asustados, nos fuimos a la casa, pensando en cómo le íbamos a decir a mis tíos una cosa tan espantosa como esa. Llegamos apurados y atrancamos todo. Estábamos nerviosos y no podíamos engañar a los tíos. Nos pidieron que les dijéramos lo que habíamos visto por el bien de Isabel, así lo hicimos. Al principio, no nos creyeron. Les juramos una y otra vez que era verdad. En ese momento, mi tío quería ir solo con la carabina para ver de una vez qué sucedía. Al final, uno de mis primos se quedó con Isabel y los demás fuimos al pozo sin haber tomado una linterna. Caminamos nerviosos, solo eran unos cuantos metros, pero se me hicieron eternos. Cuando llegamos, la noria estaba bien tapada. Caminamos alrededor de la noria buscando encontrar otra salida o algo raro que pudiera justificar lo que habíamos visto, porque las tablas que cubrían el pozo estaban clavadas, e Isabel, por más fuerzas que hiciera, no podría levantarla. Para más seguridad, mi tío nos pidió que le ayudáramos. Colocamos a mi prima encima de las tablas que tapan la noria. Luego revisamos la letrina. Al no encontrar nada fuera de lo normal, nos regresamos. Nos preguntaron qué era exactamente lo que habíamos visto, desde cuándo sucedía y muchas cosas más. Después, mi tía revisó a mi prima y se dio cuenta de que tenía marcas de mordidas en sus brazos, algunas muy recientes. Creyó que pudieron ser los perros o algún animal nocturno que tuviera su madriguera dentro de la noria, pero las mordidas parecían humanas. Curó a mi prima con lo que tenía a la mano y nos dijo que no sabía qué era lo que habitaba dentro de la noria, pero que lo que fuera estaba mordiendo a Isabel. A la mañana siguiente, le cuestionó de nuevo a Isabel qué había dentro del pozo y quién la había mordido. Al contestar que no sabía de las mordeduras ni de nada, mi tía nos pidió a mi primo Javier y a mí que la acompañáramos a ver a la persona que se encontraba en otro rancho. Caminamos por el monte como 1 hora. Yo pensaba que íbamos a ver a un médico, pero supe que era una curandera. Tenía unas aves disecadas en el techo y el olor a incienso se percibía antes de entrar.
Los ojos de esa mujer se posaron en mi prima y no dejaban de mirarla, a pesar de que aún no sabía el porqué de nuestra visita. Dentro de su casa, todo era extraño. Tenía muchos símbolos y cosas raras en frascos. Después de escuchar todo lo que le dijo mi tía, revisó a Isabel. Aunque era una posibilidad que no queríamos escuchar, las mordidas resultaron ser obra de la bruja del pozo. La curandera dijo que la niña estaba marcada y que poco podía hacer por ella. La barrió, le hizo unas oraciones y lavó sus heridas con el agua de algunas hierbas, pero fue todo. Nos sugirió que fuéramos con una mujer conocida suya, ella seguramente nos diría qué hacer para liberarla. Esto tendría que ser 3 noches después, cuando pasara la luna llena. Antes de irnos, nos pidió que, durante las noches que faltaban para llevarla a que la otra mujer la atendiera, no permitiéramos que mi prima se acercara al pozo, porque si la volvía a morder, ya nadie podría ayudarla. Regresamos pensativos y muy preocupados, pensando en lo que íbamos a hacer. Esa noche, mi tío dijo que Isabel dormiría con ellos. Nosotros aprovechamos para descansar porque, al menos yo, no había dormido bien. Al estar dormido, un sonido seco me hizo despertar. Lo primero que se me vino a la mente fue mi prima. Me quise levantar de golpe, pero me sentía aturdido. Había algo en el ambiente que me adormecía. Sacudí la cabeza y, como pude, me levanté. Iba a despertar a mis primos, pero ni siquiera estaba seguro de lo que había escuchado. Además, ya había perdido muchos segundos. Caminé a la cocina y comprobé que no tenía el cerrojo puesto. Salí y miré a Isabel con su blusón blanco, ya había cruzado casi todo el patio y estaba por llegar a la noria. No me dio tiempo de llamar a nadie. Queriendo caminar rápido, me llegó la desesperación. Cuando llegué al árbol donde siempre me escondía, me detuve para ver qué estaba sucediendo con mi prima. No tengo palabras para describir lo espantoso que vi. Del pozo estaba saliendo una figura tan espeluznante que me puso la piel de gallina. Era una mujer de aspecto cadavérico, con el cabello enredado, gris y sucio, lleno de nudos. Su piel era pálida y estaba cubierta de manchas y arrugas muy marcadas que la hacían parecer aún más grotesca. Sus ojos estaban hundidos, rodeados de profundas ojeras, pero aún así brillaban con intensidad. Su boca se torcía en una sonrisa maliciosa y sus dedos eran largos, huesudos, como garras. En sus manos sostenía el trozo de madera que cubría la noria. La bruja llevaba un vestido viejo que colgaba de su cuerpo esquelético, al moverse producía un sonido horrible, como si su propio ser estuviera roto por dentro. Mi primo Javier llegó de repente. Me asustó tanto que casi me hace gritar. Me pidió que me calmara. Cuando él también miró lo que había salido del pozo, el horror lo paralizó, sabiendo que mi prima estaba en peligro. Además, sabíamos que estábamos presenciando algo maligno. Aquella mujer que había salido del pozo hablaba con Isabel en un tono bajo que, aunque no podíamos escuchar lo que decía, estaba claro que estaba ejerciendo alguna influencia sobre ella. Esa mujer espantosa tomó de los brazos a mi prima y, con su lengua, lamió sus heridas. Finalmente, cuando Isabel regresó a la casa, la bruja había desaparecido. Nos acercamos a la noria y sellamos la entrada. Sobre ella pusimos de nuevo la piedra que tenía y una más, con la esperanza de evitar que la bruja pudiera salir nuevamente. En ese momento, no nos pusimos a pensar cómo Isabel, a sus 9 años, había podido mover semejante piedra. A partir de esa noche, se atrancaron las puertas para que mi prima no pudiera salir. Ella, sin saberlo, se levantó en la madrugada como siempre y al descubrir que estaba encerrada, golpeó las puertas con todas sus fuerzas. Toda la familia se levantó y tratamos de contener a Isabel, quien se retorcía e intentaba zafarse. Más tarde, mi tía le preparó un calmante con el que se relajó, pero le dio mucha temperatura. Ya por la madrugada se quedó dormida. Se levantó al día siguiente, aunque demacrada, estaba bien, pero parecía que no recordaba nada.
La situación no paró ahí. Isabel seguía siendo atraída hacia la noria, como si una fuerza invisible la llamara. Aquello se volvió insostenible. La siguiente noche, tuvimos que agarrarla otra vez para que no se saliera. Estuvo llorando toda la noche desesperada. Al día siguiente era la fecha de llevar a Isabel con la mujer que nos recomendó la curandera. Vivía todavía más lejos, pero se nos facilitó encontrarla porque era conocida en la región por sus habilidades para lidiar con lo sobrenatural. Comprendí que esa mujer, anciana y de un aspecto intimidante, era una hechicera. Por largo rato realizó un ritual para liberar a Isabel de la influencia de la bruja. Utilizó hierbas, algunos brebajes y rezos. Después de horas, declaró que Isabel estaba libre del mal y nos advirtió que la mujer de la noria no era una simple bruja, sino un espíritu muy peligroso, atraído por la inocencia de las niñas. A partir de ese día debíamos mantenernos siempre vigilantes. Regresamos al rancho. Mi tía dibujó unos signos alrededor de la noria y rezó mucho. Mi tío construyó una especie de caja sin puerta para que no solo Isabel, sino nadie pudiera acercarse. Desde entonces, la noria quedó sellada y nadie más se acercó a ella. Isabel, con el tiempo, recuperó su vida normal, pero el recuerdo de aquellas noches y de la horrenda bruja que emergía de las profundidades quedó grabado en nuestras mentes. A veces, cuando voy a visitar a mis primos ahora, a esta edad, aún creo escuchar voces provenientes del fondo de la noria ya muy entrada la madrugada, pero prefiero no acercarme, hay cosas que es mejor no volver a despertar. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 19,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Gato Negro.